Las civilizaciones precolombinas. La palabra precolombino hace referencia a lo que sucedió antes de la llegada de Colón a América, por lo que son las civilizaciones que se encontraban en América antes de la invasión y conquista española. Los mayas. Los mayas habitaron América desde el año 100 a.C. y hasta el año 1550 después de Cristo. Se ubicaban en la península de Yucatán, actual México, Honduras, Belice y Guatemala. Organización política. Se organizaban políticamente en ciudades-estado, gobiernos autónomos con una base cultural común. Socialmente poseían una jerarquía piramidal, encontrándose en la cúspide el Alash Unik, autoridad heredada consanguíneamente a través del hijo varón. Siguiéndole el sumo sacerdote Al-Makán. Más abajo se encontraban los Botabó, y recluidos en la base estaban los Pentacog, que eran los esclavos. Economía. La agricultura era la base de esta, especialmente el maíz, aunque también cultivaron camote, yuca y cacao. La unidad de cambio que utilizaron eran las semillas de cacao, campanillas de cobre y otros materiales como oro y plata. En la religión eran politeístas, es decir, rendían culto a muchos dioses, como por ejemplo el dios del sol, dios de la muerte violenta y el sacrificio humano, y el dios del viento. Ellos depositaban su confianza en los dioses que manejaban el tiempo y las actividades del pueblo. Recreación. Juego de pelota en el que participaban prisioneros de guerra maya. Los perdedores eran decapitados y los que ganaban eran sacrificados por los reyes. Su legado. El principal legado es el calendario, aunque cabe destacar de un sistema de jeroglíficos y escritura, así como también la incorporación del número 0 en el sistema actual de contabilidad. Gracias al calendario que realizaron los mayas, se pudieron predecir los eclipses solares. Los aztecas. Los aztecas habitaban América desde el 1250 después de Cristo hasta el 1521 después de Cristo. Su ubicación iba desde la costa del Golfo de México hasta la del Pacífico y desde el Bajo de Oaxaca. Organización política. Era monárquico-teocrático. Los dioses rigen la vida del hombre, es decir, viven por y para sus dioses. El hombre vive para única y exclusivamente alabarlos. El emperador azteca posee un poder ilimitado. Junto a él, los guerreros y sacerdotes formaban el grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el principal apoyo del emperador y permitió la creación de un imperio muy poderoso, pero aislado políticamente. La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores, servidores públicos que se organizaban en grupos de parentesco llamados calpulli. La base económica era la agricultura y el comercio. Construían huertos flotantes que eran las chinampas, hechas con caña, ramas de barro y limo. El comercio era sustentado por el trueque. La religión. La religión era esencialmente politeísta. Uno de los aspectos más característicos de la religión era la práctica a sacrificios. Por ello, la arquitectura está vinculada con estos actos y creencias religiosas. Sus edificaciones más representativas son los templos, pirámides, estos que siguieron las tradiciones constructivas de los mayas. La escultura
se caracteriza por ser rígida y estilizada. Posee un carácter mágico, religioso, presenta un conjunto de formas cúbicas y monolíticas. Se expresan en sus dos modalidades clásicas, un bulto redondo y en relieve. Y por último, y no menos importante, la civilización inca. Los incas habitaron desde el año 750 después de Cristo hasta el 1162 después de Cristo. Su ubicación va desde la parte occidental de la América del Sur, en particular los Andes, en la intersección del actual Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En la política, tenían un sistema teocrático y absolutista. La máxima autoridad era el inca, llamado caudillo, quien era aconsejado por un consejo llamado el Consejo de Orejones. Su organización social. Eran grupos de familia y cada uno recibía el nombre de ayú. Tenía un sector de tierras para trabajar en su beneficio y el del Estado. Se dividían en tres grupos: nobles, sacerdotes y el pueblo. En la sociedad inca, las clases sociales estaban bien diferenciadas. El clan incaico nutrió la aristocracia, de lo que procedía el alto mando militar y político. El estrato social posterior estaba compuesto por los caciques locales y por los funcionarios de baja categoría. Su economía se basa en la agricultura. Se le paga un tributo al inca, llamado mita, el cual se basaba en la mano de obra. Se dedicaron al cultivo en terrazas. Eso sí, la economía inca no utilizó la moneda en el mercado, por lo cual el intercambio comercial se llevaba a cabo por lazos de parentesco. La religión. La religión inca se caracterizó por ser politeísta y panteísta, ya que trataba de estar en armonía con la naturaleza que lo rodeaba. La concepción giraba en torno a una creencia principal presentada por el sol. Por eso los símbolos más sagrados era el sol y estaba repartido por todo el imperio. En la agricultura era una de las más significativas en sus construcciones. Se destacaron por un trabajo muy bien hecho construyendo templos, fortalezas, palacios, tumbas, puentes y caminos. Recreación. Realizaban cultos de adoración a las momias. Definitivamente, estas han sido las más grandes civilizaciones de América, y por ello es que el paso de los años aún mantiene un legado para las nuevas generaciones. Este trabajo fue realizado por Anita Díaz, Diana Gutiérrez, Eduardo Lobos, Yanara Verdugo, Sebastián León y Felipe Uribe.